Hola a todos, hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que se encuentren de maravilla. El día de hoy tenemos un tema que les aseguro va a dar mucho de qué hablar. Y es que, como ya pudieron ver en el título, vamos a desentrañar un misterio que ha rodeado a una de las parejas más queridas y seguidas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Así es, vamos a meternos de lleno en las declaraciones que Kerem Bürsin ha hecho, revelando nada más y nada menos que quienes, según él, querían verlos separados. Prepárense porque esto se pone interesante. Y antes de empezar, no se olviden de darle ese super like a este vídeo, activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal para formar parte de esta comunidad que crece cada día. Muchísimas gracias por su apoyo, de verdad. Kerem Bürsin, ese actor carismático que conquistó corazones con su talento y su personalidad, ha estado en el ojo del huracán mediático no solo por su carrera, sino también por su relación con la talentosa Hande Erçel. Todos recordamos la química que desbordaban en Senkalkam, una telenovela que se convirtió en un fenómeno global. Y esa química, como suele suceder, traspasó la pantalla y se convirtió en una relación que para muchos era un cuento de hadas. Sin embargo, como en toda historia de fama, las presiones externas, las expectativas del público y sobre todo, los rumores pueden ser un factor determinante. Recientemente Kerem Bürsin ha dado unas declaraciones que han puesto sobre la mesa una perspectiva diferente de lo que pudo haber sido su relación con Hande. En una entrevista que ha sido muy comentada, Kerem se sinceró sobre las dificultades que enfrentaron como pareja, y lo que es más intrigante sobre las personas o las fuerzas que según él intentaron sembrar discordia y verlos separados. Imagínense. Hablamos de una pareja que a ojos de muchos era perfecta, pero que al parecer tuvo que lidiar con adversidades ocultas. Según lo que Kerem ha expresado, el escrutinio público y la constante atención de los medios fueron un peso considerable. Cuando te conviertes en una figura pública tan relevante, cada paso que das, cada gesto, cada palabra, es analizado al milímetro. Y para una pareja joven y en pleno ascenso profesional como lo eran Kerem y Hande, esto debió ser abrumador. Él menciona que la constante presión de la fama, de tener que mantener una imagen, de responder a las expectativas de los fans, y a veces incluso, a las interpretaciones que se hacían de sus acciones, generó un ambiente de tensión. Pero la revelación más impactante viene cuando Kerem señala que hubo personas que activamente buscaron distanciarlos. Él no ha dado nombres concretos, y eso es lo que ha alimentado aún más la especulación. Sin embargo, sus palabras sugieren que existían intereses, quizás envidias profesionales, o simplemente personas que no deseaban verlos juntos, ya sea por motivos personales o por intereses ajenos a la pareja. Esto nos lleva a pensar en el lado oscuro de la industria del entretenimiento, donde las relaciones personales a menudo se ven envueltas en juegos de poder y rivalidades. Kerem ha sido muy cuidadoso al no señalar directamente a nadie, pero deja entrever que estas personas actuaban desde las sombras, quizás difundiendo rumores, manipulando información, o simplemente creando un ambiente hostil que dificultaba la estabilidad de su relación. Él habla de fuerzas externas y de gente que quería verlos separados. Esto nos hace reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones en el ojo público. Es fácil idealizar a las parejas de famosos, verlas como si estuvieran en una burbuja impermeable a los problemas, pero la realidad es que son seres humanos con sus propias vulnerabilidades. Una de las cosas que más admiramos de Kerem es su honestidad y la forma en que se expresa. Él no busca victimizarse, sino que comparte su experiencia como un aprendizaje. Explica que a pesar de todo intentaron mantener su relación fuerte y protegida. Sin embargo, la intensidad de las presiones externas y las intenciones de aquellos que buscaban su separación, sin duda, jugaron un papel en la dinámica de su relación. Es importante recordar que aunque el público los amaba como pareja, su relación era privada. Las decisiones que tomaron o que no tomaron eran suyas y de nadie más. Las especulaciones sobre los motivos de su eventual separación han sido muchísimas, y ahora, con estas declaraciones de Kerem, se abren nuevas puertas a la interpretación. ¿Quiénes serían estas personas? ¿Actuaban por celos profesionales? ¿Por no querer verlos compartir éxitos o proyectos? ¿O simplemente por el simple placer de generar controversia? Kerem ha enfatizado que para él, lo más importante era la autenticidad y la honestidad. Cuando las cosas se vuelven demasiado complicadas, cuando sientes que hay
Fuerzas externas intentando manipular tu relación o tu vida personal, la carga se vuelve muy pesada. Él sugiere que estas personas buscaban crear un conflicto, alimentar las habladurías y, en última instancia, verlos distanciados. Y a veces, tristemente, la presión puede ser tan grande que incluso las relaciones más fuertes pueden verse afectadas. Pensemos en la industria en la que se desenvuelven. Son actores, son estrellas, y eso significa que están constantemente bajo el microscopio. Cada decisión que toman, cada pareja que forman, es objeto de debate y análisis. Y si a esto le sumamos personas con intenciones poco nobles, el cóctel puede ser explosivo. Kerem, al hablar de esto, nos da una visión más realista de la vida de las celebridades, lejos de los cuentos de hadas que a menudo proyectamos. Él no ha detallado estrategias específicas que estas personas habrían empleado, pero la mención de quienes querían verlos separados sugiere un intento coordinado o al menos una comunidad de intereses para lograr ese objetivo. Esto podría haber involucrado la difusión de rumores malintencionados, la creación de situaciones conflictivas en el ámbito profesional o personal, o incluso la manipulación de la prensa para generar una narrativa negativa. Lo que Kerem deja claro es que estas influencias externas, fueran las que fueran, representaron un desafío significativo para su relación con Hande. Y si bien no podemos culpar a estas fuerzas por completo de la eventual separación, sí que es innegable que añadieron una capa de complejidad y estrés que sin duda afectó la dinámica de la pareja. Es fascinante cómo Kerem, en lugar de cerrar la puerta a estas especulaciones, ha decidido hablar al respecto, brindando su propia perspectiva. Esto no solo nos da una visión más profunda de su vida privada, sino que también nos hace empatizar aún más con la presión que enfrentan las figuras públicas. Es fácil juzgar desde fuera, pero solo ellos conocen la magnitud de las batallas que libran en privado. Las declaraciones de Kerem Bürsin son un recordatorio importante de que las relaciones, especialmente aquellas que están en el ojo público, no son inmunes a las influencias externas. Y que a veces el camino hacia el amor y la estabilidad puede estar plagado de obstáculos, algunos de ellos sembrados deliberadamente por personas que buscan ver fracasar las uniones felices. Para terminar este tema podemos resumir que Kerem Bürsin, en sus recientes declaraciones, ha aludido a la existencia de personas y fuerzas externas que activamente buscaban la separación entre él y Hande Erçel. Ha señalado la presión de la fama y el escrutinio mediático como factores influyentes, pero ha dejado claro que hubo intenciones específicas de terceros para generar distancia entre ellos. Si bien no ha nombrado a los responsables, sus palabras sugieren un ambiente de rivalidad o desaprobación que dificultó la relación. Bueno, y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que les haya resultado tan intrigante e informativo como a mí. Hemos explorado las revelaciones de Kerem Bürsin sobre quienes querían ver separada su relación con Hande Erçel, y hemos podido vislumbrar las complejidades y las presiones que enfrentan las parejas en el mundo del espectáculo. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por dedicarme su tiempo y su atención. Su compañía es lo más valioso para nosotros. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué opinan de las declaraciones de Kerem? ¿Quién creen ustedes que podrían ser esas personas o esas fuerzas que buscaban separarlos? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les gustó, si aprendieron algo nuevo o simplemente disfrutaron de la conversación, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Adiós.